capítulo 15 de San Juan, en este largo discurso después de la Santa Cena, nuestro Señor dice lo siguiente: dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará, y todo aquel que dé fruto, lo podará para que dé más fruto. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará, mas el que da fruto, lo podará para que dé más fruto. Sí, como por ser cristianos, por ser discípulos de Cristo, nos menosprecian, señalan, calumnian, es bueno, esto nos ejercita a practicar todas las virtudes, la virtud de la paciencia, la virtud de la humildad, la virtud de la caridad, la virtud de la mansedumbre, todas las virtudes. Y la gente, viendo que vivimos el Evangelio, utilizará nuestro comportamiento como una gracia de Dios para acercarse a la fe. De hecho, en la carta de San Pablo dice: todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos, serán señalados, serán menospreciados. Y no solamente durante los tiempos de las grandes persecuciones romanas, también todos los siglos, cada vez que un cristiano, un santo, una santa quiso vivir cristianamente el Evangelio, tuvo problemas, hasta con sus propios confrades, familiares, amigos. Usted no puede imaginar cómo se volaban de Santo Cura de Ars. Sí, se volaban de él. Cómo trataban de loco a San Francisco, San Juan Bosco, etcétera, etcétera. Entonces está profetizado. Claro, más tarde ya la luz se hace, ya están sobre los altares, canonizados, el santo, pero en su vida no fue fácil. Fueron bien podados, bien humillados, bien perseguidos. Entonces, si hoy, por ser católicos, por no aceptar cualquier idea falsa de un libre, de divorcio, de adulterio, de aborto, de fornicación, de sobo de gora, los señalan, los tratan de bichos raros, no tengamos miedo, es normal. ¿Quién dice esto? Los que no respetan la ley de Dios. ¿Quién respeta la ley de Dios? Es señalado, menospreciado, burlado por los que no respetan la ley de Dios. Y a vosotros estáis limpios por la doctrina que os he predicado, dice Jesús: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Esto permanere en latín, quedar de una manera continua, estable. Permaneres, continuamente queda dentro. Así como el sarmiento no puede de suyo producir fruto, no estando adherido a la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, no podéis dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, podemos comparar esto a un árbol. Es que la vid es un árbol también, arbolito chiquito, ¿no? Y bien, usted tiene el tronco y tiene las ramas. El tronco y las ramas. Bien. Cuando una rama es seca en un árbol, ¿qué se hace con ella? Pues se corta, se hace fuego, echa la basura. Bueno. Y bien, cuando un cristiano vive el pecado mortal, es como una rama corta, una rama seca. Pero la diferencia entre el cristiano, el pecado mortal, rama seca, y la rama seca del árbol físico, hay una diferencia. La rama seca de un árbol nunca puede volver a reverdir, recibir vida, ya está muerta, se acabó. Mientras que el cristiano, como rama muerta, rama seca, puede volver a reverdir por la conversión, por el arrepentimiento y dar fruto. Por eso, si Dios dejara a los demonios matar a los que están en pecado mortal, después del pecado mortal los mataría directamente para llevarse al infierno. Dios no lo permite. Dios todavía les da tiempo para que se conviertan, mejoren y se salven. Es importante. De ahí la importancia de rezar por los pobres pecadores. Oración, sacrificio, propaganda, ayuno, limosna, escuchar misa, hacer misa por él, todo eso es bueno. Y el que colabora en la salvación de su prójimo hace la más grande de las limosnas.
De hecho, ¿cuál es la más grande caridad? Ayudar a su prójimo a salvarse, ayudar al prójimo a no ir al infierno. Entonces dice, así como el sarmiento no puede de suyo producir fruto no estando adherido a la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, es decir, si no vivéis en gracia santificante. A veces ustedes escuchan, y es verdad, que somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? Templo del Espíritu Santo, bien, distingo. Todo ser humano está llamado a ser hijo de Dios y ser templo de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo es templo del Espíritu Santo? Por la gracia y por la caridad. El que vive en gracia y en santidad y en caridad, amor divino, sí, es templo del Espíritu Santo y permanece en Jesús como la rama verde. Pero el que vive en pecado mortal es rama seca, dio la espalda a Dios. Ya su alma no es templo, santuario del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, sino es una morada horrible de Satanás. San Antonio María Claret, este gran santo extraordinario que padeció muchas persecuciones injustas de la parte de los enemigos de la Iglesia del siglo XIX, bien decía, un alma en pecado mortal y un demonio en diformidad son iguales, horribles. Si nuestros ojos físicos viera un alma en pecado mortal, haríamos paro cardíaco. Es tremendo. No me acuerdo su nombre. Hubo santos o santas que habían tenido el don de ver el estado del alma. Rápidamente pidieron al Señor de quitarle eso y iban a hacerse locos. Entonces pidamos por todas las ramas secas que están en el árbol, que es la Iglesia, que es Cristo continuado, para que vuelvan a reverdir. Y nunca debemos ceder sobre los principios. Hoy quieren que los católicos acepten todo lo que la palabra de Dios condena, lo que la ley natural condena. No es posible. No es posible. El bien es bien, el mal, la verdad es verdad, la falsedad es falsedad. No puede cambiar esto. Yo soy la vid, vosotros sarmientos. Quien permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Queridos hermanos, en la vida que uno quiere vivir cristianamente, bien, con la ayuda de Dios, no solamente se salva, o al menos está en el camino de la salvación, sino también colabora en la salvación del prójimo, da frutos. Sin mí nada podéis hacer. Miren cómo andan los pueblos antes cristianos, hoy liberales, ateos, sin Dios. ¿Cómo andan? Un desorden terrible, sufrimientos. Sí, acumulan bienes materiales gracias a su pasado cristiano, de hecho, que favoreció todo esto, pero ¿a dónde van? A la muerte. Muerte espiritual, confundidos. De hecho, estos pueblos van a desaparecer. Ellos mismos planifican, organizan, legalizan su desaparición por todos los vicios posibles y pecados y por asesinato de sus hijos, y no se reproducen. Pero pecar sí pecan, ahí no hay problema, al máximo que puedan. Pobrecitos de ellos, pobrecitos. Y por desgracia esta mugre de ideas falsas, bien tarde y temprano va a implantarse donde todavía no está totalmente implantada. ¿Por qué? Porque la voz de la verdad católica en la Iglesia no se manifiesta. No se dice todo. La dignidad humana es grande, sí, pero como hijo de Dios, como criatura de Dios, no con el pecado. Vino el diluvio, vino el fuego sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué nos espera ahora? Hoy escuchaba que en todos los países actualmente del mundo están incrementando los gastos para comprar armas. ¿Y para qué servirán? Entonces, sin mí nada podéis, y con él todo podemos. El que no permanece en mí será echado fuera como el sarmiento inútil y se secará, y lo recogerán y lo arrojarán al fuego y arderá. Y los hermanos, tratemos de ser sarmientos vivientes, no de estos secos, por favor.
Si hay gente que hace tiempo no se confiesa, no comulga, no se acerca a los sacramentos, que se acerque, que no tenga miedo. Sean lo que sean los pecados que hemos hecho, hay perdón. Una gotita de la sangre de Cristo destruye todo pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Dios Todopoderoso. Y Dios no rechaza, nunca rechaza un corazón arrepentido. El diablo impulsa el pecado, después nos da miedo, pena de acercarnos al perdón. No, es un error. Santo Cura de Ars, conocen, el que confesaba 15 a 17 horas por día, decía, si Dios permitiera a un sacerdote ir a la puerta del infierno, todos los condenados gritarían a voz alta sus pecados para salir de ahí. Pero ya no es posible. Ya no es posible. Entonces, tratemos de ser ramas verdes, si somos secas, de reverdir, haciendo una buena confesión. Es rama seca el que vive en unión libre. Es rama seca el que vive en adulterio. Es rama seca el que es Sodoma y Gomorra. Es rama seca el borracho que no quiere dejar la borrachera o la droga. Es rama seca el usurero que chupa la sangre de los pobres con intereses abusivos. Es rama seca el que consulta brujos, hechiceros, o el que practica esas cosas. Es rama seca todo católico que se hizo protestante. Así aceptó Cristo, pero rechazó a su bautismo. Entonces no vale esto. Todo bautizado aceptó Cristo el día de su bautismo. Es rama seca todo cristiano que dice, para mí todas las religiones son iguales y valen, pueden salvarse donde quiera que estén. Es mentira esto. Cristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Yo soy el camino, vida y verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Entonces, cuidado, es algo serio esto también. Hoy el liberalismo nos ha destruido. ¿Por qué tantas iglesias, tantas religiones? En cada esquina casi hay un templecito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque hoy ya no dicen que fuera de la iglesia no hay salvación. Jesús no tiene iglesias, tiene una iglesia. Tú eres Pedro y sobre este piedra en mí, no dijo mis, mí. Fuera de la iglesia, una santa católica apostólica, no hay salvación. Si alguien se salva, no es por ser de tal o tal religión. Si alguien se salva no siendo miembro físico de la iglesia, debe ser miembro espiritual de la iglesia. Por ejemplo, un budista, un pagano, un musulmán, un protestante, que sabe que hay un Dios arriba, ¿sí? Está en una ignorancia total acerca de la iglesia católica. Pide a Dios misericordia, quiere hacer su santa voluntad, sigue la ley natural, hacer el bien, evitar el mal. Esta persona tiene el deseo de ser discípulo de Cristo en su iglesia y recibe la gracia y pertenece al alma de la iglesia, aunque físicamente no esté dentro. Pero el que practica una religión y está contra la iglesia de Cristo, lucha contra ella, imagínate, no tiene nada que ver con Cristo. Entonces seamos ramas verdes, por favor, y tratemos de ayudar al prójimo a reverdir también. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y se os otorgará. Si permanecéis en mí, en gracia, en santidad, y mis palabras permanecen en vosotros y los cumplen, y bien pediréis lo que queráis y se os otorgará. Queridos hermanos, este mismo San Claret tiene una palabra muy hermosa. Dice, en la medida que uno se entrega a Dios, Dios se entrega a uno. En la medida que somos buenos con Dios, generosos con Dios, amamos a Dios, nos sacrificamos por Dios, y bien Dios es generoso y se entrega a nosotros. Tratemos de ser auténticos discípulos. Amén.